Buen día, alumnos. En el siguiente video se realizará la explicación de los temas de química que les permitirán realizar las actividades indicadas en las sesiones 1, 2 y 3 de su cuadernillo de curso propedéutico, que corresponde al Manual del Estudiante de la Competencia en Ciencias Naturales. Es importante mencionar que el maestro asignado a su grupo les indicará el método para evaluar las actividades, así como el área o materia a la que corresponde cada una de las sesiones. Antes de comenzar con la explicación de los temas de química, vamos a revisar precisamente el concepto de química. La cual se define como la ciencia que se dedica al estudio de la estructura, propiedades, composición y transformación de la materia. Además, la química se relaciona con todo lo que se encuentra en tu entorno. Es por eso que este cuadernillo está centrado en el tema del cambio climático, que al ser un tema que nos concierne a todos por estar relacionado con el cuidado del medio ambiente, precisamente son las ciencias naturales, en este caso específicamente la química, la que nos permite entender mejor este tema. Dentro de la definición de química mencionábamos la palabra materia, pero ¿qué es materia? Aquí podemos ver unas imágenes donde nos dice que la sal es materia, el acero es materia, las estrellas son materia y los gases son materia, por lo cual podemos definir entonces que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee masa y volumen. Pero para entender mejor este concepto, vamos a revisar la clasificación de la materia. En este esquema se muestra de manera general los conceptos clave que nos ayudan a entender este concepto. Primeramente, la materia tiene dos principales clasificaciones, que son sustancias puras y mezclas. Además de esto, la materia presenta diferentes propiedades que pueden ser físicas o químicas. La materia también se puede presentar en diferentes estados de agregación. Entre los tres principales se encuentra lo que es el sólido, líquido y gaseoso. Y por último, la materia también puede sufrir diferentes cambios que pueden ser físicos, químicos o incluso nucleares. Vamos a ampliar la definición de estos conceptos, comenzando con las propiedades de la materia. Ya mencionábamos anteriormente que todo lo que nos rodea es materia, pero ¿cómo podemos identificar o distinguir cada sustancia? Pues esto es mediante sus propiedades, que son las características de una sustancia que nos permiten identificarla y diferenciarla de otras. Mencionábamos además que existen dos tipos de propiedades, las físicas y las químicas. Las físicas se pueden observar y medir sin alterar la composición de la sustancia, es decir, que no va a sufrir ningún cambio químico. Mientras que las propiedades químicas describen el comportamiento de una sustancia al reaccionar con otra diferente. Cuando estas propiedades son evaluadas, la sustancia original altera su composición y características. Dentro de las propiedades físicas que se pueden establecer para cada sustancia, encontramos lo que es el color, la maleabilidad, el punto de fusión, viscosidad, olor, conductividad eléctrica, punto de ebullición, densidad, sabor, conductividad térmica, ductibilidad, dureza, brillo, solubilidad y volatilidad. Y entre las propiedades químicas, podemos mencionar que arde con el aire, hace explosión, se empaña, reacciona frente a bases, se descompone cuando se calienta, reacciona con ciertos ácidos o es tóxico. Esto no quiere decir que todas las sustancias presenten las mismas propiedades, va a depender precisamente de cada sustancia. Tenemos como ejemplo el azufre.
que en este caso, como propiedades físicas, podemos definir que es de color amarillo pálido, es un sólido frágil a temperatura ambiente, se desmorona con facilidad si se le aplasta, no conduce la corriente eléctrica y no se disuelve en agua, mientras que sus propiedades químicas son las siguientes. Arde o reacciona en presencia de oxígeno para producir dióxido de azufre. Reacciona con el carbono para producir disulfuro de carbono y reacciona con hierro para producir sulfuro de hierro. En el esquema anterior revisábamos que la materia se puede clasificar principalmente en sustancias puras y mezclas. Y también vamos a definir estos conceptos. Una sustancia pura es una sustancia química particular formada de la misma clase de materia, con partículas del mismo tipo en toda su extensión. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Un elemento o los elementos son sustancias fundamentales de la materia. No pueden descomponerse en sustancias más sencillas y están formadas por un mismo tipo de átomo. En este caso, los elementos son todos los que aparecen en la tabla periódica. Mientras que los compuestos son sustancias formadas por elementos de dos o más tipos, combinados en proporciones fijas. Por ejemplo, la sal común que conocemos está conformada por dos tipos de elementos, que en este caso es el sodio y el cloro. Los elementos en un compuesto se encuentran unidos mediante enlaces químicos. Y las propiedades de los compuestos son diferentes a las propiedades de los elementos que los forman. Por ejemplo, nosotros conocemos que la sal es un sólido de color blanco, pero si buscamos las propiedades del cloro, vamos a lograr encontrar que el cloro es un gas de color amarillo verdoso. Entonces quiere decir que cambió sus propiedades al momento de que se unió con el sodio. Y por último, los compuestos pueden descomponerse en nuevas clases de sustancias más simples. Y para poder comprender mejor estos conceptos de elemento y compuesto, vamos a revisar la definición de átomo, que en este caso decíamos que es la partícula más pequeña que conserva las propiedades del elemento. El átomo está constituido por un núcleo que contiene protones y neutrones y una corteza o envoltura de electrones. La materia, entonces, está formada por átomos y sus propiedades van a depender del comportamiento de estos. Mencionamos las palabras electrones, protones y neutrones, pero ¿qué es esto? Se conocen como partículas subatómicas, que son partículas más pequeñas que conforman el átomo. Precisamente se mencionaba que en el átomo se pueden distinguir dos zonas específicas, que es el núcleo y la corteza del mismo. En este caso, los electrones son partículas de carga negativa y estos se encuentran en la corteza del átomo. Precisamente son los electrones los responsables de los enlaces que forman los átomos entre sí, en este caso, para conformar los elementos o compuestos ya mencionados. Los protones son partículas de carga positiva. En este caso, diferencian a un átomo de otro por el número de ellos que se encuentran en el núcleo. Y los neutrones son eléctricamente neutros, es decir, que no tienen carga. Junto con los protones determinan la masa total del átomo. Quiere decir que también se encuentran en el núcleo del mismo. Para poder llegar a la estructura que hoy conocemos del átomo, tuvieron que realizarse diferentes
experimentos por diversos científicos. Uno de los modelos atómicos con mayor fuerza es el modelo atómico de Bohr. Este modelo atómico también nos ayudará a entender cómo es que se interaccionan los electrones para poder conformar lo que son los compuestos. En este caso, la hipótesis de Bohr establece los siguientes postulados: que el átomo, como ya lo mencionábamos anteriormente, tiene un núcleo central diminuto cargado positivamente, y que los electrones, muy importante, no pueden estar distribuidos al azar, sino que giran alrededor del núcleo, ocupando ciertos niveles de energía específicos que describen órbitas circulares. Es decir, que los electrones están ubicados en los diferentes niveles que posee cada uno de los átomos. Pero también Bohr nos mencionaba que en cada nivel solo puede haber una cantidad específica de electrones. Por ejemplo, nos dice que en el nivel 1 solamente puede existir 2 electrones como máximo. Y aquí lo podemos ver en la imagen. Para el segundo nivel únicamente pueden existir 8 electrones, para el tercero 18 y para el cuarto un máximo de 32 electrones. Ya se mencionaba en el concepto de compuesto que los elementos estaban unidos mediante enlaces químicos. ¿Pero qué es un enlace químico? Bueno, es el proceso mediante el cual se unen dos o más átomos para dar lugar a un compuesto. Los enlaces químicos se forman mediante interacciones entre los electrones de valencia y va a depender del tipo de enlace químico que los une. Y para explicar mejor cómo es que ocurre un enlace químico, se recurre a lo que es la regla del octeto, la cual dice que la tendencia de los átomos de los elementos es completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de electrones tal que adquiere una configuración semejante a la de un gas noble, es decir, que en su última capa o en su último nivel tienen 8 electrones. En este caso, precisamente, esta regla del octeto está relacionada con el modelo de Lewis o la estructura de Lewis, la cual consiste en escribir el símbolo del elemento y alrededor de este el número de puntos igual que el número de electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Precisamente a esta cantidad de electrones que se encuentran en el último nivel se le denominan electrones de valencia. Por ejemplo, el sodio tiene un electrón en su último nivel de energía, por lo cual se representa como el elemento o el símbolo del elemento con un solo punto. Y en la tabla siguiente se encuentran precisamente descritos algunos de los elementos con sus electrones de valencia respectivos. Por ejemplo, podemos observar que el cloro tiene 7 electrones de valencia o 7 electrones en su último nivel o capa de energía. También pueden observar que precisamente estos electrones de valencia están relacionados con el grupo en el que se encuentran. Por ejemplo, el grupo 3A, todos los elementos tienen 3 electrones de valencia. Igualmente para el grupo 7A, observan que todos sus elementos tienen 7 electrones de valencia. Y según la regla del octeto, cuando se forma una unión química, los átomos pierden, ganan o comparten electrones, de tal manera que la última capa o capa de valencia de cada átomo complete 8 electrones. En general, los átomos que tienen 1, 2 o 3 electrones de valencia tienden a perderlos para convertirse en iones de carga positiva. Por otro lado, los átomos con 5, 6 o 7 electrones de valencia tienden a ganar electrones y convertirse en iones con carga negativa. Pero también ya mencionaba que los electrones se pueden compartir
para completar los 8 electrones de valencia. Para continuar con la clasificación de la materia, vamos a definir lo que son las mezclas y su clasificación. En este caso, las mezclas son materiales formados por la combinación de dos o más sustancias. Es una combinación en proporciones variables, sus componentes no están unidos químicamente y además conservan su propia identidad química. Las propiedades de cada mezcla dependerán de su composición y los ingredientes que la conforman pueden ser separados por métodos físicos y químicos. Dependiendo de su aspecto y propiedades en todos los puntos, las mezclas se pueden clasificar como homogéneas o heterogéneas. En este caso, una mezcla homogénea tiene la misma composición y propiedades en todas sus partes. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso de leche. Si nosotros tenemos el litro completo o únicamente 10 mililitros, las propiedades en esos 10 mililitros de leche van a ser las mismas que en un litro completo. Y como ejemplos de mezclas homogéneas tenemos lo que es el latón, que es la combinación entre el cobre y el zinc, el agua salada, el vino y la cerveza. Nuevamente recordando que en estas mezclas no se distinguen los componentes que lo conforman. Mientras que las mezclas heterogéneas son componentes distribuidos de manera no uniforme. El aspecto y propiedades en todos sus puntos es muy diferente y notorio y pueden percibirse varias fases. Tenemos como ejemplos el cereal con la leche, el desmaquillante de ojos, que como ustedes pueden observar, se conforma de dos fases diferentes, el suelo, la granola y la madera. Ya mencionábamos también que va a depender de las características de la mezcla para poder realizar la separación de los componentes de la misma. Y esto tiene que ser con la finalidad de que sus componentes no pierdan sus propiedades originales. Incluso tales propiedades son las que determinan el método de separación que se va a utilizar. ¿Y cuáles son estas propiedades? Las que mencionábamos anteriormente, dentro de las cuales está el punto de fusión, punto de ebullición, densidad, solubilidad y tamaño de partícula. Entre los principales métodos de separación encontramos lo que es la decantación, la cual se utiliza para separar mezclas de tipo sólido-líquido, en la cual se deja reposar la mezcla hasta que el sólido se haya sedimentado, es decir, hasta que el sólido esté en el fondo del recipiente. El otro método de separación más conocido es la filtración, el cual se utiliza para separar un sólido de un líquido por medio de una superficie porosa, que precisamente tiene la función de retener al sólido insoluble del líquido. La destilación se utiliza para separar líquidos miscibles, quiere decir, líquidos que se disuelven uno en otro. La principal característica es que estos líquidos deben poseer diferentes puntos de ebullición, porque aquí lo que se hace es calentar la sustancia y el líquido que tiene un punto de ebullición menor se comienza a evaporar, después se condensa y se separa de la mezcla inicial. El otro método de separación que existe es la centrifugación, el cual sirve para separar mezclas de tipo sólido-líquido o líquido-líquido con diferentes densidades. Y el último es la evaporación, el cual se utiliza para separar principalmente mezclas de tipo líquido-sólido, donde el sólido se encuentra disuelto en el líquido. Aquí también el principal
la principal propiedad que se considera es el punto de ebullición. Y con esta información ustedes podrán resolver las actividades mencionadas en las sesiones 1, 2 y 3. La primera actividad aparece en la página 7 de su cuadernillo de propedéutico, en el cual les pide realizar primero una lectura para poder contestar 3 preguntas. En este caso les menciona o les pregunta ¿qué es un glaciar? ¿Qué factor consideras que fue lo que provocó la desaparición del glaciar Ayoloco? ¿Por qué son importantes los glaciares para el ecosistema? Nuevamente les recuerdo que este cuadernillo está enfocado principalmente al tema del cambio climático. Es por eso que la mayoría de las actividades están conformadas por preguntas de investigación referentes a este tema. En la página 8, continuando con la sesión 1, nuevamente les indican leer una lectura y observar las siguientes imágenes para poder contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué se origina el cambio climático? ¿Por qué aumenta la temperatura del planeta? ¿Por qué se produce el efecto invernadero? ¿Qué es el cambio climático? ¿Y cuáles son los efectos del cambio climático? Después, les piden observar la siguiente imagen que muestra los gases de efecto invernadero, teniendo presente, de acuerdo a los temas que acabamos de revisar, que las sustancias puras son los elementos químicos formados por átomos y los compuestos formados por la unión de 2 o más elementos químicos. Aquí podemos observar, por ejemplo, que los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, óxido nitroso y el metano. Que precisamente la pregunta 6 que les hacen en su actividad. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero y cuáles son los elementos químicos que se encuentran en los gases de efecto invernadero? Con base en la información de estas dos preguntas, ustedes podrán contestar la tabla de la pregunta 8, en la cual les pide clasificar los gases de efecto invernadero en elementos y compuestos. Ya mencionábamos que uno de los compuestos presentes o uno de los gases de efecto invernadero es el metano, que es el compuesto. Está conformado por carbono e hidrógeno. Además, en esta misma página 10 les pide que ustedes revisen dos imágenes donde se muestra el efecto invernadero natural y su intensificación por la acción humana, para poder responder el siguiente esquema, donde ustedes tendrán que identificar a qué número o a qué letra corresponde los gases de efecto invernadero, los rayos reflejados, la atmósfera, la radiación absorbida, las fuentes de los gases de efecto invernadero y la radiación solar. Y como última actividad para la sesión 1, les piden elegir una habitación de su casa y medir la temperatura de la habitación primero a nivel del piso y después a nivel del techo. Esto para poder responder las primeras preguntas de la sesión 2, las cuales son: ¿a qué se debe la diferencia de temperaturas que mediste en la habitación? ¿Y cómo relacionas esta actividad con el efecto invernadero? En la página 13 aparece nuevamente una lectura con la cual podrán responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono y de metano? ¿Qué acciones propones para disminuir la emisión de dióxido de carbono? Después les piden revisar la tabla periódica que aparece en la página 15 de su cuadernillo y colorear de amarillo al elemento hidrógeno, que tiene como símbolo la letra H, de rojo al carbono,
de azul al oxígeno y de naranja al nitrógeno. Precisamente el primer elemento que podemos observar en la tabla periódica es el hidrógeno, el cual vamos a recordar que tenemos que colorear de color amarillo. La tabla periódica además nos ayuda a tener mayor información acerca de los elementos que están ahí representados. Por ejemplo, otra de las actividades que les pide en su sesión 2 es identificar el grupo, periodo, número atómico y masa atómica de estos 4 elementos. El grupo en este caso es la columna en la cual se encuentra el elemento. Por ejemplo, el carbono, aquí podemos observar que se encuentra en la columna 14. El periodo es la fila en la cual se encuentra el elemento. En este caso, el carbono se encuentra en la fila 2. El número atómico viene descrito precisamente en la tabla periódica, que es el valor que aparece en la parte superior izquierda, que en este caso para el carbono es el número 6, mientras que la masa atómica aparece en la parte superior derecha y para el carbono es un valor de 12. De esta misma manera, ustedes tendrán que identificar grupo, periodo, número atómico y masa atómica para el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y para la actividad de la sesión, para la sesión 3, las actividades comienzan nuevamente con una lectura para poder contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es un gas contaminante? ¿Cómo crees que se forman los gases contaminantes en el medio ambiente? Después les pide observar los modelos del dióxido de carbono y del metano para responder las preguntas. En este caso, primero les presentan el modelo del dióxido de carbono y les piden contestar qué observaste en la unión entre el carbono y el oxígeno. Para esto recuerden que deben revisar nuevamente el concepto de la regla de octeto y de enlace químico que vimos en este video. Después les presentan el modelo del metano y nuevamente les preguntan qué observaste en la unión entre el carbono e hidrógeno. También hay que revisar otra vez el concepto de regla del octeto, estructura de Lewis y enlace químico para poder contestar esta pregunta. Además les pregunta cuántos electrones de valencia tienen los siguientes elementos en ambos modelos atómicos, para el carbono, para el oxígeno y para el hidrógeno. Hay que recordar que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última capa o en el último nivel de energía del átomo. Y por último les pregunta cuántos electrones hay en el último nivel de energía en el modelo del dióxido de carbono y que justifiquen su respuesta. La última actividad de la sesión 3, que es la que aparece en la página 19 de su cuadernillo, les menciona que químicamente el modelo del óxido nitroso es una molécula con gran electronegatividad, es decir, que es capaz de atraer electrones. Esto se debe a su estructura química, tal como se puede observar en la siguiente estructura o en la siguiente imagen. Al revisar la imagen, les preguntan cuántos electrones de valencia tiene el óxido nitroso. Aquí tienen que identificar cuántos electrones de valencia tiene cada uno de los nitrógenos presentes y el oxígeno. Recuerden que si tienen alguna duda, la pueden consultar con cada uno de los maestros que tienen asignados a sus grupos. Que tengan mucho éxito en sus actividades.